Si podemos poner Hebreos 11:6. Este texto que conocemos de memoria venía a mi mente recién. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es interesante porque obviamente el punto central del texto es la fe, ¿verdad? Pero a veces no vemos qué otras cosas se incluyen en este texto. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. La palabra que le hay es en realidad existencia. Es decir, el autor de Hebreos está diciendo, es importante que si estamos buscando a Dios, en primer lugar, creamos que Él es la existencia, que Él es el que fue, el que es, el que siempre será. Él es la vida. Él estuvo muerto, pero resucitó. Y lo extraordinario es que este texto también revela el corazón bondadoso de nuestro Dios. Dice que Él es, la palabra es retribuidor. Él es el que retribuye a los que le buscan. Y me habla del corazón de un Padre, de un Dios que está de alguna manera, y déjenme usar la expresión, ansioso por tener un encuentro y de dar y de retribuir esa búsqueda. Como hemos visto, Dios es el Dios de las iniciativas. Él es el que comenzó. Él es el que por amor se hizo carne, se limitó y caminó y atravesó ese velo que nos separaba de la presencia de Dios. Quitó toda barrera, quitó todo obstáculo, quitó todo impedimento para que podamos buscarle y acercarnos a Él. Mientras pensaba en esto, dice Hebreos capítulo 4, dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Y en un momento cerraba mis ojos y era como que me veía caminando por ese lugar santo. Dice la palabra de Dios que el tabernáculo tenía un primer lugar que era el lugar santo. Y luego de eso venía el lugar santísimo y estaba separado por una gran cortina, ese velo que impedía pasar al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y cerraba mis ojos y de repente, mientras caminaba hacia adelante, podía ver a mi costado una cortina rasgada, retazos de una cortina rota. Y el Señor invitándome a acercarme más a Él, ansioso de retribuir a los que le buscan. Aquellos que comprenden que Él ya tomó la iniciativa, que Él quebrantó todo obstáculo. Este texto nos habla del corazón del Padre que está esperando que sus hijos lo busquen para retribuir.
Y viene a mi mente cuando era niño, mis padres, para algunas fechas especiales, como por ejemplo el Día del Niño, como hijo de docente, mi mamá, ella siempre quería de alguna manera dejar alguna enseñanza. Y en muchas oportunidades recuerdo que para darnos el regalo del Día del Niño, mi mamá organizaba una búsqueda del tesoro. Con mi hermana, a veces estaban mis primos. Y se trataba de dejar pistas para que yo pudiera encontrar el regalo. Y a veces Dios está esperando ansiosamente que vayamos al próximo punto que nos acerca más a ese gran tesoro. Dice Pablo, yo desecho todo para ganar el premio que realmente vale la pena, que es un mayor conocimiento de Él y estar unido a Él, encontrarme allá en Él. Así que yo quiero invitarte que por un minuto más cierres tus ojos. Porque Dios ha estado hablando desde el principio. Yo no sé qué impacto tuvo en tu corazón, pero cuando Darío decía, Jesús llamó a María por su nombre y se le abrieron los ojos y reconoció que era su maestro, con el que había vivido muchas experiencias, el que estaba parado allí. Tal vez no lo reconoció porque estaba en toda su gloria, era el Cristo resucitado. Pero hubo un detalle que abrió sus ojos. Y es que, como enfatizó Darío, la llamó por su nombre. Y el Señor te llama por tu nombre. A veces existen muchos con nuestro mismo nombre. Y seguramente allí, en esa época, había muchas Marías. Pero a veces tenemos formas de dirigirnos a las personas que son únicas y que nos hacen distintivos. Y a veces uno puede escuchar su nombre o puede escuchar esta forma de ser llamado y puede reconocer que te están llamando a vos y que la persona que te está llamando a vos es alguien íntimo. Porque no te dice Leonardo, tal vez te dice Leo, Leito. Mi papá me suele decir Leio, como me solían decir cuando era niño. Y yo sé que cuando escucho Leio es mi papá llamando. María reconoció cuando Jesús pronunció de una manera significativa y única su nombre. Era Jesús dejándose encontrar. Era Jesús esperando recompensar al que lo buscaba. Era el Jesús que con solamente mencionar su nombre cambió todo. Cambió todo. Señor, esa es la experiencia que queremos vivir cada día. Una experiencia vital, una experiencia de vida. Vos sos la resurrección y la vida. La vida no está en ti, la vida sos vos, Señor. Vos sos la vida. Y nos estás llamando. Ya rompiste el velo, ya abriste el camino. Y sos ese Dios amoroso, con ese corazón bondadoso, que está esperando que lleguemos, que creamos en tu existencia, que creamos que sos la vida, que aunque haya muerte, puede haber vida nuevamente en ti. Tú eres el Dios que retribuye, que recompensa.
Tú eres el Dios que resucitas, Señor, y que en nuestra experiencia de cada día sea tu vida invadiendo todo lo que somos. Te alabamos. Ahí decirle al Señor, si hay algo que el Señor te está llevando a decirle, a confesarle, a orar, decirle al Señor ahí, pone tu mirada en Él. Tal vez estás sintiendo que de alguna manera específica, Dios te está llamando en esta mañana. Está diciendo tu nombre, está llamando tu atención. Hay un recurso en la adoración que a veces hemos olvidado, se llama recogimiento, y el recogimiento tiene que ver con a veces permanecer en silencio delante de Él, recoger todas nuestras partes, todo lo que somos, y delante de Él presentarnos contemplándole a Él. Es tan importante como hacer declaraciones. Y el Señor está en este lugar. Gracias. Gracias. Honramos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tiempo extraordinario. Desde el primer momento, la presencia de Dios nos ministró. Y creo que tenemos que aprender a disfrutar cómo su presencia se mueve en medio de la alabanza y la adoración. Quiero compartir. Gracias. Gracias, chicos. Voy a compartir un texto, pero estoy de alguna manera recalculando. Pero vamos a leer, vamos a ir a Mateo 25, vamos a ir desde el versículo 14, pero antes, mientras también estábamos ahí en la adoración, miren todo lo que Dios puede hacer en medio de la adoración, ¿eh? Creo que tengo para rato ahí con lo que... Recordaba, esta semana me fui a cortar el pelo y el peluquero, siempre hablo con el peluquero porque desde cuando lo conocí, cuando empecé a ir a este peluquero, su esposa estaba embarazada y bueno, es como que de alguna manera una vez al mes lo visitaba y iba siguiendo el embarazo. Cuando nació su bebé, su hija,
yo la verdad que no entiendo mucho, pero al parecer digo al parecer porque sinceramente los médicos tampoco estaban seguros, pero era intolerante a la lactosa. Entonces, por lo que él me contaba, después de algunos estudios que pudieron hacer, ya no querían avanzar más para no ser invasivos. Dijeron, bueno, por las dudas, vamos a tener ciertos cuidados, le vamos a dar una leche especial, Y la cosa es que, bueno, pasó el tiempo, ya tiene más de un año la hijita, y siempre, cada vez que iba y le preguntaba cómo va tu hija, ¿tenían alguna otra novedad? Oraba por él, oraba por la hija. Y esta vez me dijo algo que me llamó mucho la atención, en realidad ahora me doy cuenta, y me dijo, gracias a Dios, bueno, la historia termina siendo que ella no es intolerante a la lactosa, o Dios la sanó de eso, digamos, pero el punto es que esta semana me dijo, y la verdad me dice, Leo, es sacarse una carga tremenda de encima, dice, porque cada vez que queríamos hacer algo, salir a algún lugar, ir a comer a algún lugar, hacer un picnic en familia, etcétera, era tener un montón de cuidados, ¿no? Teníamos que tener cuidado de que no se contaminara nada. Entonces, y me empezó a describir todo lo que tenían que hacer. Yo por dentro pensaba, qué garrón todo esto. Y empezaron que no podían juntar esta comida con esto otro, que no podían tocar aquello, que... Y recién mientras recordaba esto, entendí que cuando hay amor, estamos dispuestos a limitarnos y a sujetarnos, no importa cuál sea la circunstancia. Nos volvemos sumisos sin ningún problema cuando hay amor. Este hombre y su esposa, por amor a su hija, se ponían un montón de límites. De alguna manera se sometían a una pequeña de meses, por amor a ella, para su cuidado, para su protección. Y de alguna manera quiero venía pensando en hablar sobre el propósito de la autoridad y la autoridad delegada, pero vamos a tratar de darle tal vez otra cosa. Vamos a leer, quiero que leamos primero esta gran parábola que es muy conocida, es extraordinaria. Vamos a leerla toda para tener un panorama y después vamos a ir viendo algunas cosas. Dice el texto en el versículo 14, porque el reino de los cielos, está hablando Jesús, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otros 1, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos más. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, esta parábola está en un lugar de la Biblia, de los evangelios, muy particular y es muy importante entenderlo. Mateo 24 nos habla de, Jesús está hablando de lo que va a suceder en los últimos tiempos, previo a su regreso. Y luego de Mateo 24 viene Mateo 25, como todos saben. Y vienen primero dos grandes parábolas. La primera parábola es la de las 10 vírgenes. Y es interesante porque todo esto está de alguna manera dentro del contexto de la segunda venida, o referido, mejor dicho, a la segunda venida de Jesús al regreso. Entonces hay una gran advertencia por medio de la parábola de las 10 vírgenes, y luego viene esta parábola, y después de esta parábola viene una explicación de cómo va a ser, de alguna manera, el juicio o cómo va a juzgar Dios, y habla de las ovejas y las cabras. En ese contexto Jesús introduce la parábola de los talentos. Y yo quiero, de alguna manera, ver algunos detalles, pero quiero ir al final. ¿Cuántos alguna vez han asistido a un entierro? Creo que todos, de alguna manera. ¿Qué sucede en un entierro? Qué pregunta rara. Me acabo de dar cuenta. Para ser más amables con la respuesta, vemos que un cajón con un difunto, una difunta, es metido bajo tierra y se cubre de tierra. Ahora, ¿cuántos han asistido alguna vez a un desentierro? ¿Sí? ¿Por alguna cuestión particular? Trabajaba en el Parque Rural. Bien, no sé qué es, pero calculo que debe ser como que, claro, no se olviden que soy de Córdoba y que todavía hay algunas cosas que no conozco. Eran 120. Bien. Perdón, 140. Perfecto. Bien, yo tengo también en la adoración, tengo esta convicción de que hoy es una mañana de desentierros. Es importante saber que en esta parábola tenemos la figura de un hombre que es dueño de una finca, es una especie de señor feudal que representa al Señor y tiene unos siervos que representan a los hijos de Dios, a sus siervos, a la iglesia. Y dice que este hombre, ¿sí?, que el Señor tiene que hacer un gran viaje y mientras tanto convoca a sus siervos y les da una instrucción. En Lucas capítulo 19, que está el paralelo de esta parábola, especifica un poco más. Dice que además de darle, dice que le dio sus bienes, es decir, los talentos, les dio una orden, le dijo: negocien con ellos. ¿Sí? Ahí dice en Lucas, después buscar Lucas 19, dice: hagan negocio, negocien con ellos. Y Dios, de alguna manera, siempre que nos convoca, esto es importante saber, siempre que Dios nos convoca es porque Él, en primer lugar, ha confiado en que vos y yo podemos cumplir con la tarea que se nos es asignada. Él establece una relación de confianza, Él confía en que nosotros podemos hacer la tarea que nos ha encomendado. Esto implica no manejarnos en autonomía, obviamente, pero Él sabe que nosotros, unidos a Él, tenemos la capacidad de llevar a cabo cualquiera sea la tarea que se nos
asigne. Por eso si el Señor ha permitido que te asciendan en el trabajo, que te cambien a un sector, y a veces uno cuando se cambia de un sector a otro, siente que está como, suelen decir, como perro en cancha de bocha, está como medio desubicado y a veces como que hasta se siente abrumado y la incapacidad de poder dar con la talla de lo que se requiere para la función. Yo quiero decirte, si Dios te ha permitido un ascenso, una reubicación, si Dios te ha puesto en el lugar donde estás, es porque Dios sabe que estás con el potencial necesario para cumplir la tarea. Aunque sea un monte Everest delante tuyo, Dios sabe y confía en que podés llevar adelante la tarea. En primer lugar. En segundo lugar, es importante entender que si Dios nos encomienda algo, es porque Él también está dispuesto a delegarnos su autoridad. No se da ninguna comisión sin autoridad. Por eso, si nosotros de alguna manera unimos las dos grandes comisiones que tenemos en Marcos y en Mateo, podemos de alguna manera uniéndolos decir que Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos, prediquen a toda criatura, y dice: y estas señales seguirán a los que han creído. ¿Por qué? Porque siempre que Dios nos encomienda una tarea, también nos está dando la autoridad para poder llevar adelante esa tarea. Por eso este Señor le dice a sus siervos, le dicen: tomen mis bienes, negocien con ellos. Para poder negociar con un bien, yo tengo que tener o la propiedad del bien o tener un poder sobre el bien, una autorización. Hace un tiempito atrás, unas semanas atrás, estaba trabajando en la caja del banco y viene alguien a retirar 12 millones de pesos. Y me dice, cuando busco el documento, me sale que no era el mismo nombre del titular. Y claro, me comí el paso de revisar si había alguien más. Le digo: no puedes retirar esta plata porque no sos el titular. Me dice: no, pero tengo un poder dado por el titular. Entonces fuimos, verificamos en el legajo y efectivamente había un poder que le permitía disponer de los fondos de la cuenta como si fuese el titular. Nadie puede negociar con un bien si no tiene propiedad sobre ese bien o si no tiene una autorización o un poder. Por eso cuando Dios nos dice: vayan y hagan discípulos y estas señales van a seguirles, es porque Dios está diciendo: yo les estoy dando autoridad, derecho legal y poder para llevar adelante la misión que nos es encomendada. La autoridad está relacionada a la comisión que Dios te ha dado. Si Dios te ha puesto a estudiar esa carrera que estás estudiando, es porque Dios te va a dar autoridad para llegar a lugares en donde Él ya ha previsto, y te va a abrir puertas en donde otros no llegan. ¿Por qué? Porque es Dios encomendándote y diciendo: te doy la capacidad para negociar con este talento, este don, este recurso. Ahora, es interesante, quiero que vayamos, en realidad, lleguemos al tercer siervo. Pero cuando uno lee la parábola, dice que es inevitable, cuando uno se mete en las palabras de la parábola, es interesante cómo los primeros dos siervos tienen una actitud prácticamente automática. Dice que recibieron y salieron a negociar con los bienes de su amo. Y dice que el tercer siervo escondió, enterró ese talento. Y es interesante porque de alguna manera cuando nosotros entendemos que para poder llevar adelante la tarea de Dios es importante tener fe, es importante tener la actitud que tuvieron estos dos siervos. Porque la fe es tomar riesgos. La fe es tomar riesgos. Cuando uno
quiere entrar a invertir en un fondo de inversión, ¿sí? Por una cuestión de normativa del Banco Central, supuestamente deberían hacer un perfil de qué tipo de inversor sos. Entonces te hacen un tipo de preguntas. Y de acuerdo al perfil de inversor que vos sos, que uno es el tipo de inversión que te ofrecen. Entonces tenés una clasificación de 3 tipos de inversores. Tenés el que es conservador, moderado y arriesgado o agresivo. Gracias. Entonces, cuando uno, y uno conoce ese dicho, el que no arriesga, ¿qué? Mientras mayor es el riesgo, dicen algunos, mayor puede llegar a ser la ganancia. Eso es un arma de doble filo igual. Pero, de alguna manera, el riesgo determina lo que nosotros podemos llegar a ganar. Entonces, si yo voy a un riesgo bajo, meto la plata en un plazo fijo y voy a tener una ganancia. Hoy por hoy muy poca. Pero tal vez si yo invierto en otro tipo de inversiones, va a ser fluctuante, pero tal vez en el tiempo voy a lograr un poco más de ganancia. Fluctuante porque quiere decir que puedo llegar a perder un porcentaje, pero tal vez en 2, 3 años el porcentaje de ganancia sea mayor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estos hombres salieron a negociar con los bienes. Y el negociar implica riesgo y la fe implica riesgo. Nosotros no podemos alcanzar las cosas que Dios ha preparado para nosotros si no tomamos riesgos en nuestra vida. Y de alguna manera, estos 2 hombres estuvieron dispuestos a tomar riesgo, asumieron riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice provocando una pérdida. El riesgo es la probabilidad, es importante resaltar esa palabra, de que un peligro se materialice provocando una pérdida. Ahora, ¿por qué estos 2 hombres salieron a correr riesgo sin ningún inconveniente, a diferencia del tercer siervo? Porque lo que hace un inversor, cuando uno se pone bajo la guía de una persona estudiada en el tema, lo que va a hacer esta persona estudiada es analizar el mercado y tratar de generar la mayor ganancia con el menor riesgo posible, en un escenario seguro. Estos hombres pudieron ir y arriesgar, y la respuesta está en el mismo texto. Lo más loco de esto es que la respuesta está en el tercer siervo. Versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: te conocía que eres, y yo quiero que borres ahora la palabra hombre duro, para entender por qué estos 2 siervos tomaron riesgo sobre lo que se le había dado. Y después te voy a explicar por qué, pero yo quiero que leas el texto, yo te lo voy a leer. Dice: Señor, te conocía que ciegas, que eres un hombre que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ellos tomaron riesgos y vos y yo podemos tomar riesgo. La fe implica tomar riesgo, no en algo descabellado, no en algo totalmente ni loco ni paranoico, sino que nuestros riesgos están fundamentados en el Dios de lo imposible, en aquel que puede cosechar donde no sembró y puede recoger donde no esparció. Ese es el fundamento sobre el cual los 2 hombres tomaron riesgos y salieron a trabajar y a cumplir lo que su Señor les había pedido. Ahora, el tercer siervo, como leemos ahí, dice que tomó el talento
un talento, uno de los talentos, un talento como este, equivalía a 20 años de trabajo. Es decir, que no era poco lo que su Señor le había dado. Y dice que tuvo miedo y lo escondió. Y yo quiero que vayamos un poquito a entender qué es lo que pasó con este siervo. Versículo 24 dice, vamos a leer de nuevo, dice, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuál fue el error de este siervo? ¿En dónde radica el error de este siervo? Que tuvo miedo. Bien, el miedo en realidad dice por lo cual, es decir, hay algo antes del miedo. Y el primer y gran error que este siervo tuvo es dar por sentado que conocía a su amo. Dice versículo 24, te conocía que eres hombre duro. Él dio por sentado que conocía a su amo. Él de alguna manera creyó que ya tenía un perfil acabado de su amo y eso lo llevó a cometer otros errores. Y el problema es que muchas veces tenemos la información, y esto me ha pasado desde que tengo conocimiento de haber trabajado con personas y en diferentes áreas, tanto en la iglesia como en lugares de trabajo. Y es el hecho que ante una misma persona, una misma circunstancia, vamos a decir, una misma persona, hay dos lecturas diferentes. Porque los otros dos siervos tenían el mismo amo, pero la información que ellos tenían no les impidió cumplir con la tarea que se le había asignado. Sin embargo, a este siervo le perjudicó de alguna manera porque tal vez tenía una mala lectura de su Señor. Y eso me lleva a pensar que de alguna manera este siervo en realidad no era alguien cercano a su amo. No tenía intimidad, y la intimidad con un líder, con un asistente pastoral, con el pastor y aún con Dios no está dada por la cercanía física. Por eso Jesús dijo, yo los voy a llamar mis amigos porque ustedes, ¿qué? ¿Qué van a hacer ustedes? Le dijo Jesús. Si ustedes obedecen mis palabras, yo los llamo mis amigos. Entonces la cercanía con Dios no tiene que ver con una cercanía física. Señor, siento, no siento tu presencia, experimenté, no experimenté. Sí, gloria a Dios y está bueno experimentar, pero la amistad con Dios no depende de algo físico o emocional, depende de obedecer su palabra. Jesús caminó con 12 discípulos que estaban cercanos físicamente de igual manera, pero había uno de ellos en cual su corazón estaba a años luz del corazón de Jesús, quien terminó traicionándolo. Judas tenía un proyecto aparte, él caminó también con Jesús, igual que los otros 11. La cercanía física no habla de intimidad. Yo puedo estar muy relacionado a los líderes de mis grupos, sin embargo, su corazón puede estar muy lejos. Yo puedo estar en cada reunión compartiendo con el pastor y sin embargo mi corazón estar muy lejos del pastor.
Y cuando nosotros no tenemos intimidad con las personas, cuando no tenemos intimidad con Dios, corremos el peligro de generar una imagen distorsionada de la persona o de Dios. Y es interesante porque la autoridad siempre va a fluir de Dios y por medio de las autoridades delegadas. Este hombre, el gran problema que tuvo fue que dio por sentado que conocía a su amo. Eres hombre duro. ¿Por qué decís que soy un hombre? Y porque haces cosas que son imposibles. Porque cosechás de donde no sembraste. Porque recogés donde no esparciste. Y de alguna manera eso lo llevó a este hombre a no poder cumplir con el propósito de su vida. Porque quiero decirte que si bien esto es una parábola y habla de talento, está hablando de propósito de vida. Y nuestra distorsión de Dios o nuestra falta de relación genuina con las autoridades delegadas puede provocar que no logremos cumplir con el propósito de Dios en nosotros. Porque la autoridad está dada para cumplir con nuestra comisión, nuestro propósito. Pero si nosotros cortamos el flujo de autoridad, la relación del flujo, dice la palabra de Dios que el aceite corre por la cabeza, es vertido por la cabeza de Aarón, corre por sus barbas hasta llegar a la vestidura. Hay un orden dado por Dios. Pero como vivimos en naciones democráticas, creemos que Dios se tiene que regir democráticamente. Y quiero decirte que no existe en el reino de Dios la democracia, significa que lo que existe es la teocracia. Es Dios Señor. Él es la cabeza. Él es el dueño. Y si nosotros no tenemos una intimidad con la cabeza, vamos a tener una imagen distorsionada. Y una mala teología tiene como consecuencias frustraciones, tiene como consecuencia muerte espiritual, religiosidad, tiene como consecuencia no poder cumplir con el propósito que Dios te ha encomendado. Si no hay sumisión, es imposible cumplir el propósito de Dios. Y este hombre estaba lejos de su Señor. Y no hablo de cercanía, porque obviamente este hombre había ido de viaje. Pero los otros dos siervos, con la misma información que tenía este, tuvieron otra actitud. Porque no necesitaban tener una evaluación de cómo era su amo. ¿Quién nos llamó a juzgar a los que Dios puso arriba nuestro? El único que se permitió generar un juicio de valor fue el tercer siervo. Señor, eres duro. Nosotros no dicen nada. Y pudieron cumplir y duplicar lo que se le había encomendado. Pero nosotros a veces nos tomamos las libertades de hacer juicios de valor. No, porque tal hermanito es tal cosa. No, porque mirá cómo cayó en pecado. ¿Sabes qué? Si tenemos problemas con esas cosas, entonces tal vez hay algunos libros de la Biblia que tendríamos que sacar de la Biblia y dejar de leerlos. Porque Salomón no terminó bien, por si no sabías. Y sin embargo leemos sus proverbios, Cantar de los Cantares. Porque no estamos llamados a hacer juicios de valor. Estamos llamados a someternos a Dios y a poder cumplir con lo que se nos ha encomendado. Y Él nos da autoridad, y Él nos da libertad,
y Él nos va a llevar a cumplir el propósito. Pero si nosotros no tenemos intimidad con el Señor de la iglesia, con la cabeza de la iglesia que es Jesucristo, y tal vez vamos a tener un montón de distorsiones. Ayer hablaba con una persona y me decía, me equivoqué en esto, me equivoqué con esto otro, y de repente empezó a hablar de Dios como si Dios era el culpable de que... No, le digo, ojo, para un poquito. Esto viene de una distorsión que vos tenés. Y aún sentirte culpable por estas cosas, también viene de una distorsión. Porque la Biblia me enseña que yo si he encontrado pecado y si yo me arrepiento y confieso mi pecado, Él es fiel y justo, Él es bueno, es bondadoso para perdonar. Y Él dice que manda nuestros pecados al fondo del mar y se olvida de que están. Entonces, ¿cómo puedo decir que el Señor es un hombre duro, un Dios injusto? A veces nuestra teología nos lleva a una mala praxis en la vida cristiana. Y cuando tenemos este problema, se nos hace imposible cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Como consecuencia de este primer error, es que entonces dice él, por lo cual tuve miedo, tuve temor. Porque tenía esta imagen de vos, tenía esta idea. ¿Saben cuántas veces yo sirvo al Señor en la iglesia desde mis 14 años? Pero empecé a liderar más o menos a los 17 años. Y desde ese momento me he encontrado una y otra vez con esta situación de personas que dicen, no, porque este líder es, durísimo. No, porque este pastor, pasa la guadaña y a veces me ha llamado la atención, y me ha pasado también, me ha tocado pasar a veces de una sucursal a otra en mi trabajo en el banco, y claro, cuando uno llega te empiezan a dar el informe, no, guarda con el gerente porque tal cosa, guarda con el contador por tal cosa, y cuando uno permite la intimidad con las personas, se da cuenta que a veces son imágenes distorsionadas, porque la rebelión muchas veces nos hace distorsionar la figura de autoridad. Y nos lleva a cometer errores. Entonces, como consecuencia de esto, él tuvo temor. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es interesante porque este siervo nunca fue parte del proyecto. Es el único de los tres que dice, Señor, acá tenés lo que es tuyo. Los otros dijeron, Señor, ¿nos entregaste 5? Acá tenemos 5 más. Somos parte del equipo, Señor, ¿eh? Acá está. ¿Me diste 2? Mira, acá hay 2 más. Señor, me diste 1, acá tenés lo que es tuyo, le dijo este. Nunca se sumó al proyecto de su amo. Fíjense los graves errores que cometemos por tener una imagen distorsionada de la autoridad o de la autoridad delegada, de Dios o de líderes y pastores que Dios pone sobre nosotros. Indudablemente la información era correcta, pero la lectura, la interpretación de esa información no era la correcta. Era un hombre que tenía la capacidad de hacer cosas imposibles, cosechar donde no sembró, etc. Era real, sí, porque fue de alguna manera lo que llevó a los otros 2 a poder cumplir.
Y es interesante porque Dios le dice a este muchacho, el hombre que representa a Dios, le dice a este muchacho, si sabías, versículo 27, por tanto, si sabías todas estas cosas, deberías haber hecho tal cosa. Es decir, este hombre le está diciendo, no le está diciendo, no, te estás equivocando con lo que estás diciendo. Tu información es incorrecta. Yo no soy ese que puede cosechar donde no siembra y recoger donde no esparcí. No, en ningún momento el hombre le niega eso. Le dice al contrario, si sabías esto, deberías haber actuado en consecuencia. Y a veces siento que el Señor nos está diciendo, si realmente sabes que soy un Dios de lo imposible, un Dios de milagros, un Dios que abre puertas que nadie puede cerrar, alguien que sana enfermos, aún aquellos que son terminales, entonces deberías por lo menos ir y ponerle la mano a los enfermos y orar y dejarme a mí la cuestión de sanar o no sanar. Y a veces nosotros estamos enterrando el talento, aún sabiendo que nuestro Dios tiene la capacidad de hacer lo imposible. Este hombre le dice, que representa al Señor, dice, pero si sabías que esta era mi característica, que este era mi perfil, que esta era mi capacidad, entonces deberías haber hecho algo. Y no lo hiciste. Y no lo hiciste. Una de las consecuencias de una mala teología es el temor o el miedo. El miedo es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. Señor, tuve miedo. ¿Miedo de qué? ¿Tuviste miedo de qué? ¿De perder lo que te di? Si yo además de darte mis bienes en confianza te di autoridad para hacerlo. O sea que a veces tenemos miedo de perder nuestra reputación delante de las personas. ¿O será que tenemos miedo de quedar avergonzados nosotros? No, porque no quiero avergonzar a Dios delante, porque si Dios nos sana, ¿cómo le explico después a las personas y entramos a enterrar el talento antes de probar negociar con Él? El temor es resultado de la desobediencia a Dios. No lo busques porque quiero ir terminando, pero Levítico 26, hay algo extraordinario, una expresión ahí, viene hablando de qué pasa cuando el pueblo es desobediente, y solamente voy a leerte las expresiones que dice que como la desobediencia, dice, y los que queden de ustedes, dice, yo infundiré en su corazón cobardía en la tierra de sus enemigos. A tal punto, dice, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie les persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeren ante la espada, aunque nadie les persiga, y no podrán resistir delante de sus enemigos. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor. Dios le está diciendo, por desobedecerme, caerá sobre ustedes el miedo y el temor, la cobardía, y van a escuchar el crujir de las hojas, y van a creer que hay un ejército persiguiéndolos, y van a salir huyendo, atemorizados, y van a tropezar sin que nadie los persiga. Lo irracional del temor y del miedo. Por eso el miedo es producto de la desobediencia a Dios. Y la desobediencia a Dios nos pone en enemistad con Él. Porque vuelvo a repetir, Jesús dijo, ustedes son mis amigos si obedecen, si hacen lo que yo les digo.
La intimidad no está dada por la cercanía física. Yo vivo a 600 kilómetros de mis padres. Y no por eso dejo de ser íntimo de ellos. Y viceversa. Y conozco cada cosa, cada dolencia, cada situación que ellos viven y ellos conocen las mías. Y no estamos pegados, ni siquiera vivimos en la misma ciudad. En tercer lugar, y como consecuencia de esto, él enterró el talento. El tercer y último error, derivado del gran error, que es creer que conocía a su amo. Algo que me llamó la atención de esto es que así como los dos primeros siervos fueron prestos, fueron rápidos en ir y negociar, este fue rápido en ir y enterrar. Y dice que su señor se ausentó por mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo, el talento permaneció, ¿qué? Enterrado. ¿Y cuál es el síntoma? ¿Cómo podemos saber que alguien ha escondido su talento? ¿Cómo podemos saber que alguien ha enterrado aquello que Dios le ha dado como asignación para cumplir en la tierra? ¿Cómo? Porque no produce nada. Bien. Bien. ¿Qué otra cosa? Porque no se le conocen frutos. Bien. ¿Está? Estancado. Bien. ¿Saben? Está bien, no estoy diciendo que está mal ninguna de las cosas que dice. Pero en realidad el síntoma de saber que alguien ha enterrado su talento no es solamente que no da fruto, no es solamente que esté estancado, sino es que ha disminuido. Porque cuando llegó el Señor le dijo, quítenle el talento que se le había dado. ¿Y saben qué es lo más llamativo de esto? Es que este hombre permaneció en su rol de siervo, pero con el talento enterrado. Y muchas personas creen que porque no ha habido consecuencias y todavía tal vez siguen desarrollando un rol dentro de la iglesia, en sus lugares de trabajo, en su barrio, el rol que sea, creen que todo está bien. Y este hombre siguió llevando el título de siervo mientras el Señor no estuvo, pero el talento estaba enterrado. Y el síntoma, lo que me lleva a mí ver que alguien ha enterrado su talento es que comienza a disminuir. Empieza a poner pero, dice, no, pero yo, ¿sabes qué? Me está costando levantarme para ir a la iglesia. Ah, sí, qué bueno que tenemos 2 cultos entonces. Veniste a las 11. Ah, no, pero es que no llego a las 11 tampoco. Estoy reproduciendo palabras que he hablado con algunas personas, no estoy inventando un caso. Literalmente me dijo eso. No, porque la verdad es que, ¿sabes qué? Mira, está todo bien, toda la semana perfecto, pero ya voy a ver si tengo un lugarcito en la agenda para ir al grupo de crecimiento. Está disminuyendo. Ha enterrado el talento hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y hay personas que han dejado de ser líderes de grupo porque han enterrado el talento y por mucho tiempo han creído que estuvo todo bien. Ayer le compartía a los hermanos de Santa Lucía acerca de cuando Saúl no pudo esperar a Samuel para hacer los sacrificios. Y le dije, ¿saben qué es lo peor de esa situación? Porque, rapidito, Samuel dice, en 7 días voy a estar allá, espérame, yo voy a hacer los sacrificios para que vos puedas, después te voy a decir qué tenés que hacer.
Saúl dice que el ejército estaba atemorizado, que los filisteos se estaban reuniendo, estaba llegando el plazo, Samuel no venía, dice, muchachos, tráiganme el holocausto, voy a hacer yo los sacrificios. Está terminando de hacer el sacrificio y viene Samuel. Le dice, Saúl, ¿qué hiciste? No, mirá, es que como vos no viniste, y empieza a querer espiritualizar y hacerse el espiritual para justificar un bardo que se mandó. Y le dice Samuel, qué necio que sos, actuaste neciamente. Y Samuel se dio la vuelta y se fue, no lo bendijo, no hizo más nada, no le dio indicaciones. Y saben, le decía a los hermanos, ¿saben qué es lo peor? El que no conoce la historia va a decir, bueno, yo le preguntaba, ¿y cómo creen que siguió la historia? Entonces alguno que no había leído me decía, no, y seguramente perdió contra los filisteos. Y le digo, no, ¿saben qué es lo peor de todo? Que esa batalla la ganó. El talento está enterrado y sigo siendo siervo, pero el talento está encerrado. Entonces creemos, y Saúl creyó, que él podía hacer lo que se le daba la gana. Total, las cosas salían bien. Y este siervo creyó que estaba todo bien. Ojo, no, pero cuando venga el amo le voy a tener su talento. En las mismas condiciones que me la dio. Y creemos que está todo bien. Y no está todo bien. Y Saúl no tuvo consecuencias inmediatas. Y eso llevó que en la próxima batalla también hiciera lo que quisiera, y ahí Dios le bajó el pulgar para siempre. Le dijo, maestro, hasta acá llegaste, no estoy más con vos. Instantáneamente ungió a David. Entonces, el gran problema es que a veces tenemos enterrado el talento y no nos damos cuenta. Creemos que está todo bien, porque seguimos siendo siervos. Él seguía siendo siervo. De hecho, cuando tuvo que rendir cuenta, dice, y el tercer siervo vino. Él no había perdido su título, no había perdido su rol. Él seguía siendo. Pero todo empezó porque él había dejado de tener intimidad con su autoridad espiritual. Él tenía una mala concepción de Dios. Y muchas veces por tener una mala concepción de Dios, fallamos con Él y fallamos también para con las autoridades delegadas. Y creamos falsas imágenes de líderes, de pastores, de aquellos que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Señor, sabía que eras un hombre duro. Ese fue el único error de toda esa declaración de este siervo. Porque todo lo otro era verdad. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. La Biblia dice, en 1 Juan 4, creo que es 20 por ahí, dice que el que dice que ama a Dios y no puede amar a sus hermanos es mentiroso. Porque si no amamos a aquellos con los que tenemos cercanía física, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Y es interesante porque a veces idealizamos la palabra amor, pero amor en la Biblia es lo que se detalla en 1 Corintios 13. Es decir, que el amor es mucho más que un sentimiento. Así que podríamos tranquilamente aplicar este texto también a la relación con nuestros líderes. Y podríamos decir, si no nos podemos someter a la autoridad delegada con la que convivimos y compartimos, ¿cómo podemos decir que estamos sujetos a Dios? A veces
si dedicáramos más tiempo a tratar de empatizar, de acercarnos realmente a esas personas que nos cuestan, tal vez nos daríamos cuenta de que hemos creado una falsa imagen o una distorsión de lo que es. Y a mí me pasa, tengo que reconocer que me pasa del otro lado muchas veces. Y me pasa y me entero porque mi esposa es diferente a mí. Y yo estoy con una cara y a veces la gente me dice, yo sé que vos no lo estás haciendo así, pero a veces la gente cree que estás enojado. Y el tema es que cuando mi cabeza va a 1000 y cuando yo estoy pensando, es como que mi cara se apaga. Para decirlo de una manera amorosa. Pero aquellos que tienen la posibilidad de acercarse, tal vez conocen a otro Leo. Y lo digo yo, no para que ustedes digan, vamos a conocerlo a Leo. No. Porque tal vez con tu líder en el grupo, con el pastor, con el asistente pastoral, pueda pasar lo mismo. Y tal vez has creado una idea por expresiones, por situaciones, por reacciones que tuvo, y tal vez no sabes o no supiste nunca por qué fue así. Y si dedicaras el mismo tiempo que dedicaste a generar eso, a tener una relación diferente, a buscar algo diferente, tal vez podrías sacar esa expresión, eres hombre duro. Y tal vez puedas hasta tener la misma experiencia con Dios. Y decir, Señor, yo sé que sos un Dios de lo imposible. No sos un Dios duro, sos un Dios justo, pero sos un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios que te llama por tu nombre. Y que su solo pronunciar tu nombre puede abrir tus ojos y llevarte a una realidad superior. Y mientras estábamos adorando al Señor, me decía esto. Hoy es una mañana de desentierro, porque hay tal vez muchos que han enterrado talento. Hay muchos que tal vez en esta mañana han dejado de lado la asignación que Dios les había dado por diferentes circunstancias, porque interpretamos mal a Dios, porque interpretamos mal a las personas, porque interpretamos mal las situaciones, porque fuimos heridos, y como fuimos heridos, todos ahora son hombres duros que procuran nuestro mal y procuran herirnos, y por eso hemos preferido dejar nuestro talento enterrado. Yo quiero decirte que lo que se entierra es lo que está muerto. Y dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy Dios quiere traer nueva vida. El Cristo resucitado quiere resucitar lo que un día enterraste. Eso no ha sido creado para estar bajo tierra. Eso ha sido creado, ha sido puesto en tus manos para provocar multiplicación, fruto y gloria a tu Señor.